Bueno, tengo entendido que ayer concluyó el trabajo que estaban realizando técnicos en la zona de Guajorú con acompañamiento de la gente de la Federación Nacional Campesina, el tema de los lotes. Bueno, ¿cómo quedó eso? Pues, la propuesta del gobierno desde un principio fueron tres fundamentales, ¿verdad? Se basó en tres puntos fundamentales, los cuales ya no representan hoy propuestas ni promesas, sino representan situaciones que estamos abordando y que estamos ya desarrollando. El primer punto era la recuperación de tierras públicas en Guajorú. Este gobierno ha sido el primero de todos, desde el año 1811, que ha iniciado una campaña masiva de recuperación de tierras públicas en manos de no sujetos de la reforma. El presidente Cartes ha tomado esto como una política de su gobierno que la estamos llevando adelante y que hoy tenemos 70.000 hectáreas ya recuperadas tanto en la región occidental como en la región oriental. En ese contexto, el primer punto era la recuperación de unos 50 lotes aproximadamente en Guajorú que todavía están bajo el patrimonio del Estado paraguayo, por lo cual el Estado puede disponer y poner a consideración para el uso de las personas que califican como sujetos de la reforma y que forman parte de la comisión vecinal de ese lugar. Hablábamos de 50 lotes, pero yo te decía fuera de aire que 41 de ellos son habitables, son agrológicamente viables, entonces ese primer punto ya se ha cumplido, se ha culminado el día de ayer, día viernes. El segundo punto del acuerdo era la reubicación en esos lotes de las familias que forman parte de la comisión vecinal y son originales de ese lugar, lo cual ya estamos en condiciones nosotros de hacerlo el día lunes o martes, dependiendo de que recibamos el censo que nos entregue la nueva comisión vecinal, que filtremos eso, porque los imputados no son sujetos, los invasores no son sujetos, quienes tienen causa con la justicia no son sujetos, es decir, tienen que cumplir algunas condiciones básicas que nosotros tenemos que reconocer. Ya estamos llevando a cabo ese punto, ya estaríamos en condiciones de entregar los lotes a partir del lunes o martes a más tardar. Con respecto al tercer y último punto esencial del acuerdo, como estábamos hablando siempre de un censo de 200 familias, faltaría más tierras, entonces este gobierno echó mano al presupuesto de gasto de la nación y está en vías de adquisición de una parcela de 1.500 hectáreas muy bien ubicada sobre ruta asfaltada, ruta 13, ahí estamos viendo las imágenes de apoyo, ¿verdad? Que tiene 8 kilómetros de frente sobre la ruta asfaltada y tiene dos mercados importantes donde ubicar la producción de esa colonia, que es el mercado de Iú, un municipio pujante, en pleno crecimiento, y el distrito de Vaquería, que está a unos kilómetros también de ese lugar. Siempre hablamos que los campesinos trabajan, que producen, que las tierras son altamente rentables, pero que no tienen cómo llegar a un mercado para vender esos productos. En este caso, esta colonia no va a tener ese inconveniente porque se encuentra sobre ruta asfaltada y con dos mercados potenciales en las cercanías de esta colonia. Por eso es que pensamos que dependiendo del modelo productivo que instalemos en ese lugar, se va a convertir en un polo de desarrollo económico y social en poco tiempo. Guajorú viene arrastrando un conflicto ya de larga data, presidente. Tengo entendido que ayer se reunió también con las autoridades, los que integran la comisión permanente en el Congreso Nacional. ¿Trataron algunos puntos relacionados a eso también? ¿Formó parte de esto que usted acaba de mencionar, el tema de la entrega de los lotes a los beneficiados? Sí, así mismo es. Fuimos invitados por el presidente de la comisión, el diputado Ariel Oviedo, y fue realmente un encuentro muy ameno en donde hemos acordado algunas cuestiones particulares que hacen a la solución de este problema. Ellos fueron a ver la vez pasada, cuando digo ellos me refiero a la comisión permanente, se fueron a ver el problema que sucede en Guajorú. Nosotros les invitamos a ver la solución planteada por este gobierno en Iú, y yo creo que aceptaron la invitación y queremos que ellos también constaten in situ del gran esfuerzo que está haciendo este gobierno a los efectos de dar cumplimiento a su promesa y de sacar definitivamente a estas familias de los sectores y las franjas de pobreza y extrema pobreza para ubicarles a cada una de ellas en un
segmento mucho más alentador, mucho más promisorio, donde ellos puedan construir un futuro para ellos y para sus hijos con igualdad de oportunidades para todos. Finalmente eso es lo que perseguimos, y la lucha contra la pobreza no formó parte de un speech de este gobierno, sino formó parte de todas las acciones transversales que ha hecho el gobierno de Cartes durante los 3 años y medio. Bastante se insistió, se habló y se temía incluso, ¿verdad? De hecho, ayer también le escuchaba hablar a gente de la policía decir de que de alguna manera se busca forzar incidentes en Guajorí, se busca desestabilizar de alguna manera y desembocar en lo que alguna vez fue tristemente, ¿verdad? El caso Curuguatí, ¿verdad? Nosotros desde un principio hemos planteado que el problema de Guajorí tiene 2 vertientes o aristas muy claras. En primer lugar, una demanda justa de tierra, un problema social que se da realmente en muchos compatriotas que residen alrededor de esa colonia y que sí necesitan una parcela donde vivir, donde cultivar, donde trabajar y donde construir su presente y su futuro. Ese problema social este gobierno reconoce ampliamente y no solamente se ha preocupado del problema, sino se ha ocupado, y hoy estamos en plena vía de solución. Y existe otra arista, otra vertiente, que es la contaminación política que se ha dado en los últimos tiempos y la manipulación política que se ha dado en este lugar, en donde políticos sin escrúpulos quieren sacar réditos a costa de la necesidad de la gente. Y para peor aún, de la gente más vulnerable y más pobre del país. Es decir, aquel sector que debe contener toda nuestra atención, que debe llamarnos permanentemente al diálogo, a los esfuerzos mancomunados y coordinados entre los 3 poderes del Estado. Sin embargo, algunos políticos desean simplemente sacar réditos de manera absolutamente deleznable en ese sentido. Nosotros incluso denunciamos esto, identificamos claramente y rechazamos cualquier tipo de violencia que se pueda dar en el lugar. Hoy, sábado, digo claramente que Guajorí está en calma, los pobladores y los colonos paraguayos que van a ser adjudicados con estas tierras están contentos, han visto el trabajo serio, responsable llevado a cabo por el INDER en estos últimos días, que ha concluido el día de ayer. Los 41 lotes a ser entregados en el curso de esta semana están amojonados, plenamente identificados y ya con las estacas puestas para que cada uno de los campesinos, de los compatriotas, puedan tener idea de dónde se encuentran esos lotes y cuáles son los lotes que vamos a poner a consideración de ellos. Así que creo que este problema que nos ha tocado vivir gran parte del final del año pasado y principios de este, va a llegar a una solución feliz para todas las partes y sobre todo para este sector que tanto necesita de un Estado omnipresente de manera permanente en esos lugares. Se dan 2 situaciones, ¿verdad? Por un lado, hay campesinos que están satisfechos, que van a recibir finalmente ya su lote, que se está trabajando, se está acomodando todo eso. Por otra parte está el sector que decía que de alguna manera se resistió a salir y se dio todo lo que se dio, ¿verdad? ¿Ese grupo de personas forma parte de la contaminación política al que usted se refería, presidente? Sí, porque uno se hace una pregunta muy sencilla. Si el gobierno presenta propuestas muy claras, hasta el límite posible de las acciones que puedan ser llevadas a cabo, en el sentido de decir y afirmar que la recuperación de tierras en el lugar se va a dar, punto 1. Punto 2, que se va a dar inmediatamente la reubicación en ellas de los que son originarios de ese lugar. Y punto 3, para aquellas familias que faltan parcelas de tierra, se va a adquirir una parcela de 1.500 hectáreas a los efectos de que todos tengan un lugar donde vivir y donde trabajar. Si el gobierno presenta esa propuesta sobre la mesa y aún persiste un grupo que se niega a aceptar una solución tan sencilla y tan práctica, tan pragmática y sobre todo tan rápida, uno se pregunta que el trasfondo de todo esto no es un trasfondo social. El trasfondo de todo esto no tiene nada que ver con la reforma, no tiene nada que ver con el desarrollo rural. Persigue otras consecuencias que podríamos lamentar. Por eso es que estamos tomando todas las medidas necesarias para precautelar la seguridad de todos en general.
Presidente, aprovechando tu presencia también, para ir cerrando un poco, también no podía pasar la oportunidad de consultarte cómo está la situación actual de la colonia Santa Lucía, de los trabajos que se están llevando adelante allí también. Sí, muy bien, realmente nosotros estamos pendientes de algunas acciones judiciales para recuperar nuevamente unas 300 hectáreas. Cada vez nos cuesta mucho más, por eso el mérito de este gobierno presidido por el señor Horacio Cartes, en el sentido de seguir con la política de recuperación de tierras públicas, porque ya hay una defensa corporativa, ya las acciones judiciales son de mayor importancia cada vez más y nos cuesta, pero no vamos a apearnos de esta política que ya ha sido consumada por este gobierno y ya no tiene vuelta atrás. 1 millón de hectáreas tenemos en la República del Paraguay en manos de no sujetos de la reforma, con lo cual podríamos dar por terminado el capítulo de tierras del desarrollo rural para entrar en otros capítulos más importantes como son la transferencia de conocimientos, de tecnología, de nuevas experiencias productivas, etcétera, etcétera. Presidente, le agradecemos muchísimo por acompañarnos esta mañana. Seguramente le vamos a volver a tener otra vez en los próximos días para seguir viendo el desarrollo de estas actividades muy importantes, de alguna manera, ¿verdad? Porque finalmente son campesinos los que se benefician también con tierras que hace bastante tiempo están luchando. Así es que le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Pulso Urbano. Muchísimas gracias por el tiempo, por la posibilidad de explicar a la ciudadanía, a quienes obviamente nos debemos todo cuanto estamos haciendo y estamos a la orden las veces que sea necesario. Muchas gracias. Nos acompaña de esta manera entonces en Pulso Urbano el presidente del INDER, Justo Cárdenas. Sol tiene novedades de la agenda cultural.